y vamos a utilizar Keylight. Vale, a la hora de utilizar Keylight, digamos que, bueno, antes os he estado diciendo, con ese voy a recopilar esa información, que habitualmente pues, falta mínimo los 4 primeros pasos, ¿vale? El último a veces no es necesario, pero los 4 primeros sí son importantes, incluso uno a veces previo, antes del primero. Eh, y eso incurre en el resto de aplicaciones o en el resto de efectos, la mayoría de ellos, que tenemos que aplicar al menos 5 efectos para conseguir un buen resultado. Y la ventaja que vamos a tener en este caso con Keylight es que todos esos pasos lo podemos realizar con un solo efecto, ¿vale? En este efecto puedo trabajar en este primer apartado con el color que queremos eliminar, pero también en el mismo efecto voy a poder trabajar en este otro apartado, que es donde voy a poder trabajar con el mate, en este caso lo que habíamos hablado como retractor de mate. Voy a poder trabajar con la corrección de color del borde, que es lo que se llamaba, o hemos dicho que era la supresión de rebase, y también voy a poder corregir el color del fondo, es decir, del elemento que ya ha quedado recortado. Es decir, tengo una especie de todo en uno directamente en un solo efecto. Mucho más sencillo que trabajar con muchos efectos simultáneamente. Básicamente, ¿cómo funciona este efecto? Bueno, este efecto simplemente lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar el cuentagotas del apartado Screen Color y tomar una muestra de color lo más cercana al objeto posible. Tener en cuenta que la iluminación de ese verde no es exactamente aquí, no es exactamente igual aquí, en el cerca de la piruleta, que aquí en las esquinas. Por lo tanto, vamos a tomar una muestra de esta zona de aquí y el resultado en general es bastante bueno, salvo que queda muchísimo ruido alrededor de la imagen. Fijaros en las esquinas, conservamos incluso esas pegatinas rojas que obviamente no queremos, pero esto sí sería muy fácilmente solucionable, como os decía hace un momento. Antes de nada, lo que hay que ver es si esa máscara ha quedado bien limpia. Una máscara vamos a llamar mate, ¿vale? Porque está basada en píxeles. Y en el mismo efecto, para poder trabajar la máscara, hay que fijarse en este primer apartado que pone visión, en este caso View. Tenemos una serie de opciones, muchas de ellas las exploraremos mañana. Hoy vamos a trabajar solamente con un par de ellas, que son el resultado final y el mate. Con la opción de Screen Mate, lo que vamos a conseguir es que el propio After Effects, en este caso, más que el After Effects, el propio plugin, nos muestre cómo ha quedado esa máscara. Y aquí vemos que puede que el resultado pareciera bueno, pero que no es tan bueno como parece. ¿Por qué? Primero, porque si la piruleta estuviera perfectamente recortada, no tendríamos estas manchas interiores, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la parte que debería ser negra, porque la imagen tiene también pues compresión o grano o lo que fuera, pues no está del todo limpia. En este caso sí podríamos venir a ese apartado llamado Screen Mate y hacer un poco lo mismo que hemos hecho, que he hecho yo en este caso antes, con el efecto de niveles, que es hacer que el negro sea más negro, es decir, que esté más contrastado. Vamos a contrastar el mate. Y contrastar el mate lo podemos realizar con los 2 primeros valores que aparecen bajo ese apartado. Clip Black lo que va a hacer es que todos aquellos píxeles que sean de color gris o muy oscuros los va a convertir en color negro. Y este otro parámetro que se llama Clip White lo que va a hacer es lo contrario, es decir, todos los que son casi blancos los va a empujar a convertirse en píxeles blancos. Voy a empezar por el de negro, Clip Black, voy a empezar a arrastrar un poquito a la derecha, ahí veis la diferencia, la piruleta ha quedado perfectamente limitada en los bordes y por otro lado necesito también trabajar sobre el Clip White. El Clip White me podría venir bien en este caso, por ejemplo, también para salvar el palo de la piruleta. No sería necesario en este caso porque la vamos a dejar fuera. Y antes de utilizar el Clip White, que en principio lo vamos a resolver con esto, también tenemos 2 parámetros aquí debajo que se llaman Screen de Spot Black y Screen de Spot White, que permiten, precisamente lo que permiten va a ser eso que decía. El de Spot Black lo que haría es que todo aquello que son, ahí lo veis, como agujeros negros, los va a ir, valores muy pequeñitos, voy a ir subiendo poco a poco el valor, ahí lo veis, los va a tapar sin afectar, digamos, al contraste de la máscara. Esto sería una posibilidad. Yo de momento la voy a dejar en 0, prefiero dejarla así y usar este valor de Clip White a valores por debajo de 100 para que lo que es prácticamente blanco se convierta en blanco. Vale, y ahí lo tenemos. Vale, esta parte que ya hemos terminado, es importante cuando hayamos terminado de trabajar con el mate, volver al resultado final. Ahí la piruleta está bien recortada. Me puedo ir a los bordes, veo que el ruido ha desaparecido, lo que no ha desaparecido son esas pegatinas. Pero aquí es muy fácil de resolver
con ese método que os decía. Vamos a utilizar esta herramienta, que es la herramienta de máscaras. Voy a activar esta opción de Roto Bezier para que no me genere una máscara poligonal, sino que me genere una curva. Y simplemente con, perdón, con esta capa seleccionada, la de la piruleta, voy a crear una máscara alrededor. Aquí sí que me voy a apurar un poquito más al centro, voy a hacer un poquito más, un ajuste más preciso. Luego ya lo podríamos apurar bien. Esto ya lo podéis hacer vosotros como ejercicio de práctica. Vale. Y ahora al cerrar la máscara lo que voy a conseguir es que todo lo que quede fuera de ese círculo, de ese entorno que yo he cerrado, pues desaparezca. Digamos que ahora ya tenemos ese fondo limpio. Pero claro, aquí os he dicho hace un momento, ¿qué problema tendríamos si yo intentara hacer esto con la propia piruleta? Pues claro, que mientras la piruleta está como está ahora, que es completa, no hay problema. Pero en el momento que estalla, no me sirve nada de lo que he hecho. Es decir, esa máscara no sirve, probablemente tendría que ajustar los parámetros del screen color del balance o del contraste para hacer que ese humo pues, sea más exagerado o menos exagerado. Por lo tanto, aquí hay una cosa que vamos a hacer ya, que es esta capa la voy a dividir en dos. Esta que la tengo seleccionada, voy al menú Edit, le voy a decir Split Layer, y esta primera parte de la piruleta sé que está bien, pero esta segunda pues hay que ajustarla. Y lo primero que hay que hacer, lo primero de todo es desplegar la capa, desplegar la categoría de máscaras y eliminar esa máscara. Esa máscara no nos sirve para nada. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabáis de ver. Con la máscara activa estoy limitando la zona de actuación de, en este caso, del key, del efecto. ¿Vale? ¿Y por qué estoy limitando el efecto a la zona de la máscara? Pues esto es porque en After Effects las cosas ocurren de esta manera. Es decir, cuando vosotros despleguéis una capa y veáis estas categorías tal como están, máscaras, efectos y transformaciones, no es porque sí. Es decir, esto aparece de esta manera porque este es el flujo de trabajo en el que After Effects procesa todos los elementos. Es decir, siempre que haya máscaras es lo primero que procesa. Después de las máscaras va a procesar los efectos. Por lo tanto, si hay máscaras, los efectos van a afectar a las zonas enmascaradas. De la misma manera que si yo hiciera una transformación, esa transformación va a afectar a los efectos y a las máscaras que están por encima. En este caso decía que la máscara nos va a sobrar. Voy a eliminarla. Vale, esa parte más o menos la tendríamos resuelta. Hay cosas en las que trabajar, ahí veis bordes muy oscuros, ahora voy a decir un par de técnicas adicionales. Pero antes de trabajar sobre eso, lo que nos interesa es eliminar estos bordes que tenemos aquí arriba, las pegatinas rojas estas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer con las herramientas de pintura del propio After Effects, porque, insisto, podríamos haber creado una máscara más o menos grande, pero todas estas piezas de la explosión que se quedan muy pegadas a los bordes de la imagen, pues desaparecerían.